Buenas noches. Espero que se encuentren bien. Miren, vamos a hacer el ejercicio 25.35 de Física Universitaria, Sierra-Semansky, edición 12, volumen 2. Dice, se conecta a un voltímetro ideal, B, mírenlo ahí, a un resistor de 2 ohmios y una batería de FEN de 5 voltios. Mírenlo aquí. Resistencia interna de 0.5, mírenla ahí. Como se indica en la figura. A. Vamos a la parte A. ¿Cuál es la corriente de resistor de 2 ohmios? B. ¿Cuál es el voltaje terminal de la batería? Y C. ¿Cuál es la lectura del voltímetro? ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Vamos a analizar primero el voltímetro. Miren, el voltímetro es un elemento que tiene dos terminales, entrada-salida. Hay un terminal que siempre tiene una resistencia, está en serie con un elemento un elemento magnético con dos bobinas, una bobina fija, una móvil, llamado galvanómetro. Entonces por ahí pasa una corriente y esa resistencia interna del voltímetro es bien elevada, es muy grande. Eso es para que la corriente que viene por ahí sea bien bajita. Entonces vamos a decir que cuando yo conecto un voltímetro en serie como está ahí, yo estoy conectando una resistencia muy grande. Es como si yo cortara ese cable y la corriente no pueda pasar por ahí. Entonces la parte A, vamos a decir que por ese efecto que estamos hablando, la corriente del resistor que pasa por el resistor de domio, que circula, vamos a decir que es 0 amperes. Esa es la respuesta de la parte A. La parte B, ¿cuál es el voltaje de la terminal de la batería? El voltaje en el terminal de la batería, como yo no tengo corriente, solamente va a ser el voltaje en los terminales de mi celda interna, que van a ser 5 voltios. O sea, si yo tuviese, en dado caso que yo tuviese un circuito cerrado, el voltaje en los terminales de la batería afuera sería igual al voltaje de mi FEN menos el voltaje de mi resistencia. Pero como yo no tengo corriente, pero sí tengo unas líneas conectadas a esa batería, voy a medir simplemente los terminales del voltaje de mi batería. Porque esa resistencia no me va a hacer nada, no me va a bajar el voltaje porque no tiene corriente. Bien, entonces la parte C me pregunta cuál es la lectura del voltímetro. Como el voltímetro está conectado indirectamente con la batería y no tiene corriente, simplemente ahí vamos a tener el voltaje de los terminales de la celda interna de la batería, que serían 5 voltios. Exacto. Entonces, explique sus respuestas. Esas serían las explicaciones. Que no hay corriente. Entonces, como son terminales que están conectados indirectamente, las resistencias se van a comportar como si fueran cables, porque no tienen una corriente, no hay un consumo, no hay una caída de energía entre ellas, de tensión, excusen. No hay una caída de tensión entre ellas. Bueno, seguimos adelante con el mundo de la física.